Amén. Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Amén. Creo que necesitamos un poquito más de café. Right? Amen. Amén. Vamos de nuevo. Bienvenidos a Jesucristo en la roca. Amen. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos hoy a tocar un tema muy importante. Amén. Lo he titulado, es una pregunta. ¿Estamos en Jesucristo? ¿O creemos que estamos en Jesucristo? Porque para eso necesitamos escudriñar nuestros corazones. Para eso necesitamos entender quiénes somos verdaderamente en Cristo. Amén. Amén. Necesitamos saber, porque simplemente con decirlo con nuestra boca es importante, pero entenderlo en nuestro corazón es más importante. Amen. Y hacia ahí es donde vamos a dirigirnos. Vamos a abrir nuestras Biblias, teléfonos celulares, en el primer libro de Corintios. Vamos a leer ahí un versículo 30. Primera de Corintios 1:30. Leeré la palabra para la gloria del Padre, la leeré en el nombre de Jesús y la leeré con la ayuda del Espíritu Santo de la siguiente manera. Dice, mas por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Palabra. Amén. Amantísimo Padre Celestial, primeramente dándote la gloria, la honra, el honor, el homenaje, Padre amado. Conociendo, Señor, que tú eres el único que puedes proveer vida donde hay muerte, Padre amado. Por eso te decimos, Señor, que te necesitamos cada instante de nuestra vida, Señor. Te necesitamos más que el aire que respiramos, que los alimentos que consumimos, que el agua que nos sacia nuestra sed, Padre. Mucho más que todo eso te necesitamos a ti, porque tú eres la única fuente de vida que podemos tener. Padre, recibe siempre la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, más por Él. ¿Quién es ese Él? Amén. Por Él que debemos empezar. Solo hay una cosa que tenemos en este mundo, y es nuestro ayudador. Cuando Él habla más por Él, está hablando del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos ser hijos verdaderamente de Dios. You understand what I'm saying? Por eso dice ahí, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Ahí vemos la Trinidad divina del Espíritu Santo. Amén. Porque la única persona que puede escudriñar los corazones de cada uno de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, entonces somos verdaderamente hijos de Dios. No podemos pretender tener algo que no tenemos. Eso es hacernos falsos. La única fuente de vida que podemos tener en este mundo es el Espíritu Santo del Dios vivo. Y la única fuente de tener el Espíritu Santo es a través de la confesión de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces Dios perdonará nuestros pecados. Amén. No hay otra forma en que se pueda evitar eso. Esa es la única fuente de vida que nosotros tenemos. Por eso es que dice la palabra que Dios nos va a hacer ¿qué? Sabiduría. Él va a proveer la sabiduría. El mundo tiene sabiduría. Pero la sabiduría que proviene de Dios, de parte de Dios, es indispensable. La necesitamos para poder subsistir en este mundo. Y esa sabiduría se puede alcanzar
a través del Espíritu Santo. ¿Cuándo tenemos a Jesús en nosotros? Esa sabiduría de Dios es la capacidad de entender y de aplicar el conocimiento de acuerdo a la divinidad perfecta del Dios vivo. Esa sabiduría no la puede dar el mundo porque el mundo no la tiene. El mundo solo tiene un conocimiento de subsistir. Dios tiene la capacidad para subsistirnos. Do you understand what I'm saying? Amen. Por eso es que esa capacidad proviene solo de Dios y solo se da a través del Espíritu Santo cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Sin Jesús no tenemos nada, solo palabras. Pero con Jesús tenemos vida. Ese conocimiento que viene de Dios, que proviene de Dios, es un acuerdo de una divinidad perfecta para ejercer un propósito justo en esta vida. Y un propósito para la eternidad cuando salgamos de esta vida. Ese propósito va a suplir nuestras necesidades como individuo, pero también ese propósito ejerce a través de nosotros esa fortaleza para ayudar a otras personas. Esto no es egocentrismo, esto es una teocracia de Dios. Es lo que Dios quiere manifestar en cada ser humano. Él quiere que nosotros podamos entender lo que verdaderamente es la sabiduría de Él. Hay muchos teólogos, y gloria a Dios por cada uno de ellos. Pero cuando nosotros tenemos un problema, no miramos a los teólogos, sino miramos al creador de los teólogos. Amen. Do you understand? Vamos hacia la fuente. Porque tenemos acceso hacia esa fuente. No que no podamos pedir ayuda a otras personas. Pero debemos ir primeramente en oración hacia Dios. Y Dios nos dirigirá hacia donde Él quiera dirigirnos. Y Él va a buscar la forma de que cada hijo o hija de Él reciba la sabiduría de Él. Gloria a Dios. Porque Él nos provee esa sabiduría. Y podemos ejercer una vida cristiana dándole gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito? En contraste con la sabiduría del mal o con la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo está extremadamente limitada. Por eso es que tú vas a científicos tratando de buscar la fuente de vida, cuando ya nosotros sabemos quién es nuestra fuente de vida. Amen. Do you understand? Hay gente que quiere buscar lo que ya la palabra ha dicho que existe, para solamente contradecirse ellos mismos. Porque lo que verdaderamente proviene de Dios es de Dios. Y si la sabiduría que viene de parte de Dios es la que nos ayuda a nosotros, ¿qué otra fuente yo puedo necesitar? Para el creyente es vivir con el Espíritu Santo, que es el que nos dirige hacia la vida plena del Dios vivo. Es transformación verdadera de que Dios puede hacer a través de nosotros. Él es el que nos transforma. Él es el que nos da la sabiduría para poder educarnos en las cosas divinas de Él. Amen. Así como Jesús la vivió en este mundo. Por eso Jesús decía, yo hablo lo que mi Padre dice. Amen. Yo digo
lo que Él me ha dicho que diga. Amén. Hay veces que nosotros queremos ser tan teólogos que nos enredamos nosotros mismos. Pero cuando viene de parte de Dios, tú puedes transformar esa vida. O Dios te puede usar a ti para transformar esa vida de la mejor forma correcta. Porque Dios busca pasos que se dejen llenar de su Espíritu Santo para poder cambiar otras vidas. Yes. Por nuestras fuerzas no vamos a poder. Nos vamos a quedar demasiado cortos. Es como cuando tú quieres abrir el libro y solo te quedas leyendo la carpeta. Do you understand? No vas a pasar del título. Pero cuando Dios te llena de su sabiduría, tú no necesitas abrir el libro porque ya el libro está en ti. Do you understand what I'm saying? Porque esa es la verdadera fuente de vida que nosotros podemos tener. Que podemos ser partícipes. Dios quiere ayudarnos a sobrevivir en este mundo. Esto es un mundo caído. Yeah. La sabiduría que viene de Dios es vivir a la obediencia de su palabra. Si la palabra de Dios dice que no puedes hacer algo, no trates de modificarla para hacerlo. Yeah. Porque ahí vamos a caer. Ahí es donde siempre caemos. Dios dice, apártate del mundo, y nosotros corremos hacia el mundo. Dios quiere liberarnos del mundo, pero nosotros queremos todavía aguantar al mundo. O eso es lo que pensamos. O es que el mundo nos está aguantando. Si Dios dice en su palabra que debemos cuidar lo que hablamos, entonces debemos pensar antes de hablar. Y ahí caemos mucho. Amén. Porque cuando Dios quiere corregirnos, a veces lo hace en una manera donde podamos darnos cuenta de que Él nos está corrigiendo. Así como nuestros padres nos corregían. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Can I hear everybody? Amen. Amén. Así también nuestro Dios nos corrige. A veces nos da pao. Pero es por nuestro bien. Porque nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí. Nosotros podemos vivir buscando un futuro, pero ya Él conoce el futuro. Y esa es la manera más fácil de explicarlo. La sabiduría de Dios va hacia la eternidad. La sabiduría del mundo se basa en lo que estamos en el presente, porque no conocemos el futuro. Yeah. You understand? Podemos hacer cosas que nos beneficien en el futuro, por supuesto que sí. Pero también hacemos cosas que nos perjudican en el futuro. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y la única forma de obtener esa sabiduría es a través de la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Es decir que yo soy una buena persona? La justificación de Dios es el acto por el cual Dios declara justo a un pecador. Amén. Si no fuera por eso, no hubiera nadie justo. Yeah. Amén. Nadie. Antes de Jesucristo, habían personas justas y habían comillas. Amén. Noé fue un hombre justo delante de Dios, pero no perfecto. Yeah. ¿No? Moisés fue un hombre justo delante de Dios, pero no perfecto. Amen. David, un hombre que iba tras el corazón de Dios, latía por el corazón de Dios, no fue perfecto. Así que todas esas personas y muchísimas más no alcanzaron la justificación plena de Dios. Yeah.
Solo alcanzaron misericordia de Dios. Amén. Amén. Dios sí los escogió. Yes. Dios sí cumplió el propósito de Dios en sus vidas. Para el beneficio de nosotros ahora. Hello. Cuando Dios va a justificar algo, Él tiene que limpiarlo. Amén. Amén. Por eso ellos no alcanzaron la justificación completa. Pero la van a alcanzar. Oye, ese es. Y ese es. Porque ellos no pudieron tener a quien verdaderamente pudo justificarlos. Ellos simplemente hablaron del que podía justificar. Pero no tuvieron la oportunidad de verlo ni conocerlo. Read the Bible. No por sus propias obras, sino por su gracia. Por eso es que Dios nos justifica. Nos justifica por su gracia. Yes. Ellos no alcanzaron esa gracia. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de vivir bajo la gracia. Amen. No simplemente de alcanzarla, sino vivir bajo ella. Amén. Pero eso solo se obtiene a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Digan todos Jesucristo. Jesucristo. Porque es el único que nos puede dar la provisión de la fe. Jesucristo fue el que pagó por nuestros pecados. Jesucristo murió por el mundo entero. Todo el mundo conoce eso. Pero solo los creyentes alcanzan la gracia de Dios. Estar en una iglesia no te hace creyente. Yeah. Te hace un miembro de una iglesia. Por este lado. Yeah. Estar en una iglesia no te hace creyente, sino miembro de una iglesia. Para ser creyente tienes que creer en quien murió y resucitó por ti. Amen. Y eso solo lo hizo Jesucristo. Yes. Desafortunadamente, yo podría salvar entregando mi vida a alguien, pero eso no me justifica a mí de que él sea salvo. Yeah. Mas, sin embargo, la sangre del Cordero sí lo hizo. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Amén. Declarando a los inocentes ante su ley. La ley de Dios nos hacía culpables. ¿Quién algún día se llevó algo sin el permiso del dueño? Amen. Entonces ya nos hicimos pillos, ladrones. ¿Quiénes le pueden robar la felicidad a una persona trayéndole una noticia que es una mentira? Nos hacemos ladrones y mentirosos. Entonces la ley no podía salvar, sino que nos posicionaba hacia donde estábamos. Miremos ahí un poquito antes. ¿Por qué podemos ser justificados? Vamos a leer en el versículo, ahí mismo en el capítulo 1 de Primera de Corintios. Vamos a empezar en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y de lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amen. Si tú me dices a mí que por mis obras Dios tenía que escogerme, te tengo una gran noticia. Eso es una mentira de Satanás. Yeah. Dios te escogió a ti por lo valoroso que tú eres ante sus ojos, porque Él conoce tu futuro, mas el mundo no puede conocerlo. Yeah. ¿Por qué preservó nuestras vidas? Porque hay un propósito para su reino. Y ese propósito se obtiene a través de su gracia. Y esa gracia se obtiene a través de la fe. Y esa fe se obtiene a través de Jesucristo. Y ese Jesucristo solo puede dar la sabiduría y el perdón de pecado, la justificación, si no es a través del Espíritu Santo. Amen. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada en este mundo. Somos címbalos que están haciendo ruido, pero no hacen nada más. Son sillas que están en un sitio donde nadie las puede ocupar. Somos la escoria del mundo, lo menospreciado. Por eso es que el mundo dice yo te amo, hasta que tú digas yo creo en Jesucristo. Ahí eres el enemigo número uno. Yeah. Hello. Miren el mundo. Para que tú veas cómo está el mundo. Cada vez que alguien dice que cree en Jesucristo, se hace el número uno enemigo del mundo. Yeah. Y empiezan los ataques, derechas y izquierdas, arriba y abajo, para destruir a esa persona. Yeah. Por eso es que la sabiduría del mundo no puede estar en nosotros. Sí el conocimiento, pero no la sabiduría. Porque la sabiduría que proviene de Dios es para las cosas divinas. Yeah. Y las cosas divinas fueron mucho primero. Amen. You understand what I'm saying? Por eso cuando nos justificamos, lo hacemos a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahí es donde nuestros pecados son eliminados, borrados y nunca más Dios se acuerda de ellos. Quien nos trae nuestra culpabilidad se llama el mundo. Pero no te acuerdas cuando tú hacías esto y aquello. Y yo le dije, ¿quién quiere leer un periódico viejo? ¿Por qué no ves las cosas que Dios está haciendo ahora? ¿Por qué tú no dices, oh, wow, cosas grandes está haciendo Dios contigo? Pero de eso no se va a hablar. Se va a hablar de tu pasado siempre. Porque nunca podrán hablar de tu presente porque justificarían tu futuro. No es otra forma de ponerlo en palabras de un contexto. Que somos justificados por lo que Él hizo por nosotros, no porque nosotros lo hagamos hecho. Yeah. Porque somos los menospreciados del mundo. Lo que el mundo desechaba. Toma. Amen. Pero lo que Dios pudo limpiar. Aleluya. Amen. Es una declaración divina justificando al ser humano para posicionarlo ante Dios. ¿Qué es lo que pide primero? No es la paz. Cuando Dios te perdona tus pecados, tú sientes algo en ti que no puedes comprender, entender, ni aún meditándolo,
Porque es una paz que sobrepasa todo tu entendimiento. Conociendo cuán grande cosas tú hiciste en contra de Dios. Y ahora como que no está en ti. Él limpia todo. Y te pone paz. Paz para con Dios. Voy a repetirlo de nuevo. Yeah. Paz para con Dios. No con el mundo. Yeah. Por eso es que Jesús dijo, mis pasos doy. No como el mundo la da. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos comprender. Es un despojamiento de todo peso de culpabilidad. Y que de momento alguien diga, puede decirte, porque eres inocente. No he hallado culpa en ti. Y tú dices, pero ¿cómo que no va a haber culpa con todo lo que yo hice? ¿Quién pagó? Oh, Él pagó por ti. Amen. Cuando tú puedes entender que quien pagó fue Él, tú vas a decir, oh, wow. Eso podemos adquirir una restauración divina para con Dios. Entonces ya podemos tener comunicación con Dios. Antes Dios nos hablaba y no lo escuchábamos. Ahora le hablamos a Dios y Dios nos habla. Porque ahora le escuchamos. Antes Dios decía, por favor no te metas por ahí. Por ahí nos iban. Hello. Yeah. Cada uno de nosotros hacía lo mismo. Mira, ten cuenta. Por ahí. No que no lo escuchamos, es que no lo atendimos. Porque hacíamos lo que queríamos, de acuerdo a nosotros. Mas éramos esclavos del pecado y del mundo. Y cuando Dios te libera, pone paz en tu vida. Y entonces tú puedes oír audiblemente su voz. Y tú dices, ¿cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Cuando habla tu corazón. No habla a tu mente, no habla a tu razonamiento, habla a tu corazón. Porque tu corazón puede escuchar las cosas divinas de Dios. Por eso es que dice la palabra, Dios viene a buscar corazones que estén contristos y humillados ante su presencia. Amen. Dios va a hablarnos siempre. ¿Queremos hacer algo? Preguntémosle. Él se está basando únicamente en el sacrificio de Jesús, en la muerte en la cruz de Jesús y en la resurrección, dejando la tumba vacía. Amen. Porque esa es la verdadera predicación del Evangelio de Jesucristo. Yes. Amén. Señales, milagros nos seguirán. Pero la verdadera predicación del Evangelio de Jesucristo es que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó dejando la tumba vacía. Amén. Eso es lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Por eso Él dice, Él es la puerta, Él es la cruz. Yes. Y Él es la resurrección porque es el camino hacia Dios. Yes. Amén. Tú puedes ir a Jerusalén y ver. No hay cadáver en esa tumba. Está vacía. Yes. Mientras otros, sus tumbas están llenas de huesos. La de Jesús sopla el aire para que podamos ver a través de la luz del día que ahí no hay nada. Amén. Amen. Esa es la verdadera justificación. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muerto, vivirá. Amen. Aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que podemos ser santificados.
en Dios. Esa santificación es el proceso de ser apartados para Dios, purificando en su santidad y en el camino de la transformación que dura la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes, no del mundo entero, de los creyentes. Amén. Donde el creyente se vuelve progresivamente más parecido a su Señor Jesucristo. Amen. Amen. Cuando tú y yo nos santificamos, lo único que significa eso es separarnos para Dios. Amen. Y Jesús fue el mejor ejemplo de esa separación, donde el mundo no pudo tocarlo. Por eso fue una persona, un ser humano que aunque era divino, el pecado nunca pudo dominar. Amen. Yes. Satanás mismo tuvo que venir a tentarlo para ver si podía. Y en esas 3 tentaciones, Jesús siempre le contestó con su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amen. Amen. Señor. ¿No? Así que la palabra de Dios es la que nos santifica. Por eso es que cuando tenemos esa sabiduría y somos justificados, la santificación es un don perfecto de Dios en nosotros. Amen. Porque nos está llevando a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos alcanzarlo? Eso es un poder que proviene del Espíritu Santo y de la comunión con Dios el Padre. Es ser declarados por Dios santos al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Creyendo que a través de la obediencia de su palabra, la oración, la disciplina, sintiendo o siendo liberados del mundo y de su pecado para poder glorificar a Dios con toda libertad. Por eso es que cuando Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, el Padre se los puede dar. Amen. ¿Por qué? Porque ya habéis estado limpios por su palabra. Al estar limpios por su palabra, podemos ser justificados y vamos a tener la sabiduría que necesitamos. Amen. Porque va a haber una comunión divina extrema. Vamos a ser completamente libres. ¿De qué? De todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Por eso cuando el mundo quiere traerte un dulce, tú le dices, no, porque no quiero ser diabético. Do you understand what I'm saying? Por eso cuando él viene a tentarte, tú dices, no. Yeah. No. Hay cosas que pueden ser muy bonitas y agradables, pero su final es de muerte. Tenemos que tener el discernimiento necesario a través del Espíritu Santo para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Amen. El fruto del Espíritu va a estar en nosotros. Los dones del Espíritu van a brotar en nosotros. Sí, Señor. Cuando somos santificados, descubrimos una sola cosa. Somos redimidos por Dios. Amen.
La redención de Dios es el plan divino de rescatar a la humanidad del pecado y sus consecuencias, siendo el acto central en el cristianismo que se otorga mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, quien pagó por cada uno de nosotros por nuestros propios pecados. Por eso somos redimidos. En otras palabras, Él nos limpia para que nosotros podamos vivir vidas agradables al Dios tu Padre de cada uno de nosotros. Amen. Amen. Jesucristo se ofreció una sola vez, un solo sacrificio, y redimió al mundo entero. Él perdonó nuestros pecados y nos proveyó de una vida eterna juntamente con Él, reconciliándonos a nosotros con el Dios Padre. Amen. En otras palabras, si Jesús no hubiera cumplido esa promesa, estuviéramos muertos todavía. Yes. Sí, Señor. Pero por cuanto Jesús pudo cumplir esa promesa, derramando su sangre, sangre santa, pura, Yes. Amén. en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre. Porque aun cuando le traspasaron el costado, agua y sangre botó de él. No dejó una sola gota de sangre en su cuerpo. Aleluya. Para que nosotros pudiéramos ser redimidos a través de ese sacrificio. Sí, Yes. Señor. Aleluya. Para que pudiéramos alcanzar la promesa del Dios Padre verdadero. Amén. Y esa reconciliación costó un precio muy alto. Cuando las personas creyentes pueden entender el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y lo que ellos poseen dentro de ellos, que es el Espíritu del Dios verdadero, van a entender que no son de este mundo. Yeah. El problema de las personas, del ser humano, es que no quieren verlo de esa forma. Ellos lo único que quieren hacer es que lo vean a ellos, que ellos sean el centro, y eliminan a Jesús de la ecuación. Por eso es que tú ves a mucha gente que viven vidas no agradables a Dios. No somos perfectos. No hay un ser humano perfecto. Por eso Jesús pudo pagar por nosotros ese precio. Porque Él fue el Cordero inmolado, el Cordero perfecto delante de Dios. Amen. Él nos amó entrañablemente. La salvación se recibe como liberación de la esclavitud del pecado y la restauración de la identidad espiritual completa con Dios el Padre. ¿Cómo somos redimidos? Porque aceptamos el sacrificio de Jesús. ¿Por qué somos redimidos? Porque a Dios le complació. Amén. Y toda persona que pueda tener esa revelación en su vida es salva. No es a través de otras personas, es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. En Juan 3:16, vamos a leer ahí. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amen. Amén. La gente se queda ahí, porque ese es el versículo extremadamente importante para cada cristiano. El mundo rechaza eso. Pero cuando los verdaderos cristianos entienden quién es este Dios y lo que este Dios ha hecho por cada uno de nosotros, los creyentes, podemos discernir claramente que Dios nos ama. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros necesitamos esa salvación. Por eso aceptamos el sacrificio. Yes. Amén. El problema es que no se le enseña que este Jesús no simplemente vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yes. Amen. Versículo 18. El que creyere no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito del Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que este Jesús vino al mundo para salvarnos de este mundo y lo creemos en nuestro corazón, podemos darnos cuenta de cuán grande es el amor de Dios. Dios es amor. Y todo el que ama es nacido de Dios, porque Dios es amor. Amen. Amén. El que no ha nacido de nuevo no tiene el amor de Dios. Porque para tener el amor de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo yo voy a nacer de nuevo? Es creyendo lo que hizo Jesucristo por mí. La identidad de ser humano es cambiada a la identidad de hijo de Dios. Ese es el cambio que nosotros hacemos. Es un cambio de ciudadanía. Es un cambio del mundo al mundo divino. Amen. Amén. Es un cambio de tinieblas a la luz verdadera. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso era que Él nos rescató de nuestras malas obras. Yes. Amén. Él no nos rescató porque nosotros somos fulano o fulana. Él nos rescató porque las obras que hacíamos no eran dignas de Él. Amén. Aleluya. Amábamos más las tinieblas. Lo rechazábamos a Él. Yeah. Esa era la condenación. Muerte. Pero Jesús dijo, no. Yo iré a abrir un camino. Yo haré el sacrificio que ellos necesitan. Y todo el que me reciba ya no será condenado. Yeah. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿A quién le gusta la corrección? Aleluya. Tengo que poner halfway. Amén. Pero la corrección es buena. Porque cuando te están corrigiendo, te están diciendo, estás yendo en el camino equivocado, este es el mejor camino. Pero los hombres no queremos ser reprendidos. Yeah. Aborrecemos la reprensión. Pero cuando venimos a Cristo, entendemos que la represión solo nos ayuda a nosotros. Yeah. Amén. Cuando Dios nos corrige, Él nos corrige con una vara y nos da duro. Pero es para nuestro beneficio. Sí, Señor. Aleluya. Dios no nos obliga a hacer nada que no queramos. Pero Dios nos invita a obedecerlo a Él. Yes.
para que nuestras obras sean de Él. Versículo 21. Mas el que practica la verdad, diga, yo practico la verdad, Yo practico la verdad. viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras no son hechas por nosotros mismos, sino son hechas por el Dios verdadero. Amén. Aleluya. Porque nosotros ya no podemos hacer obras, sino seguir el ejemplo que Jesús hizo, siguiendo las obras de su Padre. Amén. Las obras que hacemos ahora no son para gloriarnos, sino para darle la gloria a Él. Yeah. Cuando Él recibe la gloria, oh sí, podemos estar seguros de que estamos en Jesucristo. Y eso es una verdad, ya no sería la pregunta. Porque la pregunta era, ¿estás en Jesucristo? Pero la respuesta verdadera es estar en Cristo. Amén. Amén. Y cuando estamos en Cristo, ya no tenemos que justificarnos, porque Él nos justifica. Ya no tenemos que santificarnos, porque Él es el que nos santifica. Amen. Ya no tenemos que preguntar, porque Él es el que nos da sabiduría. ¿Por qué? Porque ahora somos redimidos por Él. Amen. Amén. Amén. Por eso yo te invito hoy, si no conoces a Jesucristo, pongámonos de pie. Yo te presento a Jesucristo hoy. Si tú no conoces a Jesucristo, hoy yo te lo presento. Es el único que puede redimirte, santificarte, justificarte y darte sabiduría. Amen. Nadie más puede hacer todo eso. Solo Jesucristo. Él puede darte el Espíritu de verdad para que viva contigo y te ayude en tu caminar. Amen. ¿Qué caminar? El caminar hacia el Padre. Para que las obras de nosotros ya no sean de nosotros, sino sean de Él. Amen. Amén. Si no lo conoces y quieres conocerlo, simple di esta sencilla oración. Jesús, Jesús, yo quiero conocerte yo quiero conocerte aún más, aún más, porque yo puedo entender porque yo puedo entender que ahora que ahora tú has muerto por mí tú has muerto por mí y ahora tú me das vida y ahora tú me das vida en ti. en ti. Gracias Jesús Gracias Jesús por la obra que has hecho por la obra que has hecho en mi vida. en mi vida. Te pido Te pido que me ayudes que me ayudes en este caminar. en ese caminar. Amén. Amén. Si hiciste esa oración con todo tu corazón, bienvenido al reino de Dios. Busca un Amén. lugar donde puedas congregarte. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Está un poco distante, busca un lugar. No te quedes sin un lugar. Congrégate. Verlo por internet es bueno, pero congregarte es mejor. Sométete a un pastor. Un pastor que predique la verdadera palabra de Dios. Que predique la muerte y la resurrección de Jesucristo como el único camino, como la única verdad para llegar al Padre. Amen. Déjanos saber. Estamos aquí para ayudar. Amén.